La ley de preservación del legado capítulo 1, un fanfic de Harry Potter. La llamamos la ley de preservación del legado. La sala principal del Wizengamot parecía un estadio, con cada círculo superior retrocediendo para acomodar a los asistentes. El piso principal estaba vacío, pero se podían traer sillas, aunque la mayoría prefería que estuviera vacío para poder moverse mientras hablaban y se dirigían a los reunidos. Había muy poca luz en la sala, y la que había se concentraba en el público y en quienquiera que hablara, manteniendo al órgano rector en la sombra. El punto focal de la sala circular del tribunal era un podio, situado en el primer nivel, por encima del piso donde solía sentarse el jefe brujo. Debajo de él, 2 escribanos de la corte se sentaban para tomar las actas de cada reunión. El resto de la sala estaba ocupada por pequeños palcos para los miembros del tribunal. Había 7 escaleras alrededor de la sala para que cualquiera que quisiera acceder al piso donde podía hablar con el Wizengamot. Más arriba estaban los asientos para la prensa y cualquiera que quisiera observar la sesión. Hoy, esos asientos parecían especialmente llenos. Y esto confundió un poco a Albus Dumbledore mientras se dirigía al podio donde presidiría la sesión como jefe brujo. Su intención era concienciar al mundo mágico de la inminente amenaza que suponía el regreso de Lord Voldemort tras 14 años de silencio. Dumbledore había pedido a todos los miembros de la Orden del Fénix que pudieran asistir que lo hicieran, y que trajeran a cualquiera que creyeran que escucharía. Cuanta más gente convenciera, más podría presionar al ministro de magia para que actuara contra la amenaza que, incluso ahora, estaba formando un ejército contra todos ellos. Al tomar su asiento habitual, Dumbledore llamó al orden a la corte. Era un mago alto, delgado y anciano, con largo cabello y barba plateados. Llevaba gafas de media luna sobre una nariz larga, fina y aguileña, y brillantes ojos azules. Hoy vestía una túnica gris acero bastante conservadora, un cambio con respecto a las túnicas chillonas por las que era conocido. Cuando todos ocuparon sus asientos y finalmente reinó el silencio, Dumbledore los miró con una expresión de preocupación muy seria. Tenía que hacerles ver que las señales llevaban 2 años ahí, y que, tomadas una a una, estas pistas eran nimiedades. Extrañas coincidencias. Pero, al juntarlas, apuntaban a un peligro inminente. Dumbledore sabía que habría protestas contra él. Nadie quería que volvieran los tiempos oscuros, y aquellos en la sala del tribunal leales a Lord Voldemort, desearían mantener en secreto el regreso de su amo el mayor tiempo posible. Pero si Dumbledore conseguía que quienes no sabían lo que les aguardaba entraran en razón, tal vez podría obligar al ministro a entrar en razón y prepararse. Damas y caballeros del Wizengamot, deseo comenzar la sesión de hoy informándoles de un asunto muy grave. Algo que debemos abordar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Mi mayor temor se ha hecho realidad, y, de repente, las puertas justo enfrente del jefe brujo se abrieron de golpe, y entró el ministro de magia, Cornelius Oswald Fudge en persona, seguido de 3 miembros de su personal, todos ellos cargando montones de pergaminos. Esto era muy inusual, ya que el ministro casi nunca asistía a las sesiones del Wizengamot. Su asistencia solo era realmente necesaria para la introducción o enmienda de leyes. Dumbledore se preguntó distraídamente qué hacía Fudge allí, ya que no había ningún asunto en la agenda que requiriera su presencia. Fudge caminó hacia el centro de la habitación y comenzó a hablar bastante alto, dirigiéndose a toda la sala y evitando mirar en dirección al jefe brujo. Compañeros magos y brujas, disculpen la intrusión. Deseo dirigirme hoy a esta gran asamblea sobre un asunto de suma importancia. Si me lo permiten, conozco los procedimientos para presentar nuevas cartas, pero me temo que me habrían reprendido. Fudge se volvió hacia Dumbledore, casi desafiante. Dumbledore simplemente sonrió pacientemente mientras se giraba para dirigirse a la corte. Si no hay objeción en escuchar lo que nuestro ministro tiene que decir. Preguntó. Y como nadie respondió, Dumbledore le indicó a Fudge que comenzara. Esta mañana, mi subsecretario les envió a cada uno un paquete con información muy importante y perturbadora. Si ya han visto esta información, supongo que estarán tan desconsolados e indignados como yo. Compañeros magos y brujas, es mi triste deber informarles que nos estamos convirtiendo en una especie en peligro de extinción, dijo Fudge con teatralidad. Comenzaron unos murmullos y Fudge permitió que continuaran durante unos segundos, permitiendo que sus palabras ganaran fuerza. Sí, lo sé, dijo mientras caminaba como un león enjaulado. Nuestra población está menguando, amigos míos. Solo en los últimos 50 años, hemos visto a nada menos que 50 linajes nobles exterminados para siempre. Todos ellos, víctimas de la guerra. Guerra contra los mugles, y sobre todo guerra contra nosotros mismos.
Se escucharon más murmullos mientras Fudge asentía mientras miraba cada uno de los asientos reservados. Pero hay más. Si la investigación que les envié resulta tan cierta como creo, también hay un declive significativo en el poder de la persona mágica promedio. La tasa de natalidad de los Squibs aumenta con cada generación. Si esta tendencia continúa, me atrevo a decir que en los próximos 50 años, al menos 10 familias más desaparecerán para siempre. Amigos míos, no podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que la raza mágica de Gran Bretaña se extinga, proclamó Fudge. Hubo un murmullo general de aprobación y un ligero aplauso. Así que me he encargado de contratar a varios de nuestros más destacados sanadores, historiadores, genealogistas mágicos y alquimistas, pagando sus servicios con mis propios fondos para que encuentren una solución, de la cual incluí información en los paquetes que recibieron esta mañana. Ante esto, Fudge se giró hacia una mujer bajita y corpulenta, con el pelo muy rizado, gafas gruesas, cara abultada y un cardigan rosa brillante sobre la túnica. Esta mujer le entregó al ministro un grueso fajo de hojas de pergamino atadas con un cordón de cuero, que el ministro levantó casi como un trofeo. La llamamos la ley de preservación del legado, dijo con orgullo. La sala resonó con un murmullo bajo, y Dumbledore miró al ministro con recelo. Había oído hablar de ese supuesto acto antes. De hecho, estaba bastante seguro de que se había mencionado muchas veces en los últimos 100 años. Normalmente se trataba de un sangre pura de una casa antigua y noble que buscaba propagar su linaje. Pero esto era diferente. Fudge estaba casado y tenía 2 hijos también casados. De hecho, Dumbledore estaba seguro de que uno de los nietos de Fudge comenzaría Hogwarts en 1 o 2 años. Ministro, preguntó un hombre por encima del hombro izquierdo de Dumbledore, levantándose de su asiento. Ya hemos oído hablar de esta propuesta y siempre ha sido rechazada. ¿Qué hace que su versión sea más atractiva? Se escucharon murmullos de aprobación y Fudge se limitó a sonreír, como un vendedor de aceite de serpiente. Mis queridos, soy consciente, por supuesto, de que se han propuesto versiones de este proyecto de ley. Sin embargo, a diferencia de otras variantes, este proyecto de ley tiene un único objetivo: la propagación de nuestra especie. No hay ninguna ganancia para el ministerio ni para una sola familia. Amigos, si no actuamos, podríamos ver desaparecer otras 10 líneas de sangre en 2 generaciones. 2. Dijo Fudge, levantando 2 dedos. La ley de preservación del legado exigirá que los últimos vástagos que cumplan ciertos criterios se casen con una bruja idónea para procrear y expandir los linajes, y ayudar a reconstruir una población que corre grave peligro de desaparecer para siempre. Esto provino de la bruja rechoncha y vestida de rosa. La mitad del revuelo se apagó ante esta revelación. ¿Y cómo piensas hacer esto?, preguntó Dumbledore con recelo. ¿Y qué criterios usarás para determinar quién debe seguir este acto? Aquellas familias cuyos linajes estén en mayor peligro de desaparecer, y que tengan un solo hijo, deberán participar. Nos esforzaremos por purificar los linajes más contaminados por generaciones de endogamia, exigiendo que hayan transcurrido al menos 10 generaciones desde la unión de determinados linajes. Luego, exigiremos a esas parejas que tengan un número determinado de hijos en un plazo que nosotros determinemos, explicó Fudge, sin mirar al jefe brujo. Si se siguen las pautas establecidas en la información que recibieron, podríamos presenciar un aumento drástico no solo de nuestra población, sino también una disminución significativa en la cantidad de Squibs nacidos y un aumento definitivo del poder mágico en la siguiente generación. Esto provocó otro aplauso, y Fudge lo desestimó con un gesto, como si no mereciera tales elogios. Dumbledore pensó que estaba manipulando a la corte como un experto titiritero, y empezó a sentir asco. La mera idea de obligar a la gente a casarse por el simple acto de repoblar era repulsiva. Fue entonces cuando Dumbledore comenzó a darse cuenta de que había algo más en juego aquí. Ministro Fudge. Una dama se levantó de su asiento, mirando con desaprobación al ministro. Solo está asegurando linajes masculinos. ¿Qué pasa con las familias prominentes que solo tienen una heredera? Señora Marchbanks, olvida que nuestras leyes ya protegen a las familias con una sola heredera, señaló Fudge. El segundo hijo de cualquier unión puede recibir el apellido de la esposa y ser tratado como primogénito de dicha familia para continuar el apellido y la línea familiar. Su propio hermano, si no me equivoco, continúa la línea de su madre. La dama asintió y volvió a sentarse mientras Fudge le sonreía. Ministro, dijo Dumbledore con cierta irritación. No podemos obligar a la gente a casarse y tener hijos. Es una barbaridad, ¿y nosotros? ¿Entonces nos verías extintos?
Esto vino de un hombre alto, aunque mayor, desde la izquierda. Miraba fijamente a Dumbledore. Benedict Forsyth y Albus Dumbledore casi nunca se ponían de acuerdo en nada, y el director de Hogwarts creía que Forsyth siempre se opondría a él solo para fastidiarlo. Estimado colega, me malinterpreta. Obligar a las personas a casarse es privarlas de su derecho fundamental a elegir con quién desean pasar su vida. Obligarlas a procrear les priva de su propio derecho a elegir cómo vivir, declaró Dumbledore. Asumes que el ministro es despiadado. Gritó una mujer. ¿Crees que no tomaría en cuenta los sentimientos de la gente? El jefe brujo tiene razón, gritó un hombre indignado. No podemos obligar a la gente a casarse solo para aumentar la población. Hemos evolucionado. Se oyeron más gritos mientras la gente expresaba sus pensamientos hasta que Dumbledore levantó las manos pidiendo silencio. Ministro, me temo que se está extralimitando en su cargo. Es admirable que desee prosperidad para nuestra sociedad, pero no puede obligar a la gente a participar en este asunto, dijo Dumbledore con serenidad. Jefe brujo, ¿me lo permite? Era Pius Thicknesse. Pius era un hombre muy respetado entre los demás miembros de la corte. Un hombre alto y delgado, con una larga melena entrecana y ojos redondos y oscuros. Era elocuente y bastante inteligente, lo que le ayudó a la hora de persuadir a la corte. Thicknesse era un hombre por el que muchos pagarían una fortuna tener de su lado antes de una votación, ya que podía convencer a muchos de su forma de pensar. En la mente de Dumbledore, este hombre era peligroso. La cámara reconoce a Pius Thicknesse, dijo Dumbledore, esforzándose por no dejar que su voz sonara venenosa. Gracias, dijo Thicknesse con una profunda reverencia. Damas y caballeros, soy sangre pura y el último de la línea Thicknesse. No tengo heredero, y cuando muera, mi linaje morirá conmigo. Algunos se preguntarán por qué no me casé con alguien si esto me preocupaba. Quizás estaba demasiado ocupado trabajando por el bien de nuestra sociedad. Quizás cuando debería haber estado buscando esposa, estaba aquí, en esta misma sala, escuchando debates sin sentido sobre si deberíamos permitir alfombras voladoras, o estandarizar los fondos de caldero, o dar más derechos a los nacidos de mugles. O quizás, simplemente soy demasiado exigente para mi propio bien. Esto provocó algunas risas entre sus compañeros. Thicknesse continuó. Sé que hay algunos aquí con la edad suficiente para al menos recordar cuando los matrimonios concertados eran bastante comunes. Algunas familias aún hoy concertan matrimonios para unir casas, aunque admito que es poco común. Pero ¿no es eso esencialmente de lo que estamos hablando hoy? ¿Un simple matrimonio concertado? Una costumbre anticuada, sin duda, pero que aún hoy se usa en nuestro mundo. Pero en lugar de beneficiar a una o incluso a dos familias, esta nueva ley nos beneficia a todos. Y cuando ya no estemos amenazados por nuestra propia extinción, quizás podamos derogarla. Pero estoy de acuerdo con nuestro ministro. Debemos actuar ahora. Debemos evitar que nos desvanezcamos en la buena noche. Hubo un aplauso atronador en la sala y Dumbledore sintió un gran peso sobre sus hombros. Un rápido vistazo a su alrededor le mostró cuánto apoyo tenía este proyecto de ley. También notó que varios de los que estaban de pie supuestamente habían tenido vínculos con los mortífagos. ¿Una curiosa coincidencia o una pista evidente del verdadero propósito de esta farsa? Han pasado 14 años desde el fin de la última guerra, y aún sufrimos los efectos de aquellos años oscuros. ¿Cuántos de nosotros perdimos familiares o amigos a manos de ese monstruo que aterrorizó nuestro mundo durante tantos años? Continuó Thicknesse. He leído el material y lo encuentro sólido y justo para todos los que lo seguirán. Seré el primero en presentarme porque deseo fervientemente que nuestro mundo vuelva a crecer. Miembros del Wizengamot, creo que sería prudente que todos revisemos la información proporcionada por la oficina del ministro y debatamos los méritos y las desventajas de este proyecto de ley antes de someterlo a votación, dijo Dumbledore en voz alta, captando la atención de la corte. Por ahora, deseo hablarles sobre un grave peligro que se cierne sobre nuestro mundo. Una oscuridad que ha vuelto a alzarse. Todos saben lo que sucedió al final del torneo de los Tres Magos, y deseo informarles de una terrible verdad. Nuestro enemigo, Lord Voldemort, ha regresado. Ahora veo que elegí sabiamente venir hoy, dijo Fudge en voz alta. Dumbledore se giró para mirar al ministro y suspiró profundamente. Mis queridos, les pido disculpas por mi arrebato, pero en conciencia no puedo permitir que se sometan a estas falsedades. Albus Dumbledore intenta sembrar el descontento entre ustedes y destruir la paz y la prosperidad que hemos disfrutado durante 14 años, todo porque teme su propia muerte, probablemente porque nuestro estimado jefe brujo no tiene heredero propio.
El estado de mi familia no es él, comenzó Dumbledore. ¿Qué pruebas tienes de que lo que afirmas es cierto, Dumbledore? Preguntó Madame Augusta Longbottom con curiosidad. Consideremos todo lo sucedido este último año. Cosas que, por sí solas, pueden parecer triviales, empezó Dumbledore, pero un hombre corpulento de larga melena rubia oscura se levantó de su asiento. Wayne Thatcher era otro hombre con el que Dumbledore había chocado a menudo. ¿Quieres que veamos lógica donde quizá no la haya? Dijo en voz alta. Seguro que tienes algo más sustancial que los sucesos que, al juntarse, podrían significar cualquier cosa según el punto de vista de quien intenta ver peligro donde no lo hay. Harry Potter presenció el regreso del Señor Tenebroso, declaró Dumbledore. A esto le siguió un largo murmullo de susurros y murmullos entre el Wizengamot y quienes observaban en los niveles superiores. Dumbledore no había pretendido anunciarlo así, pero el daño ya estaba hecho, y también sabía, gracias al informe de Rita Skeeter, que había sido un error decirlo. ¿La palabra de un niño? Preguntó Galen Avery. Avery nunca había sido acusado de asociarse con mortífagos, pero su hijo, Thomas, había sido condenado y se encontraba en Azkaban por crímenes contra el pueblo. Un niño claramente inestable, gritó alguien. Les aseguro que la mente de Harry Potter es tan aguda como la mía, afirmó Dumbledore categóricamente. Fudge se burló, y muchos otros rieron disimuladamente. Quizás ese no sea un reconocimiento tan elogioso como crees, Dumbledore, respondió Fudge. Tu historial como jefe de brujos dice mucho de tu carácter intelectual. Por no hablar de algunas de las decisiones disparatadas que has tomado como director de Hogwarts. ¿Hombres lobo como profesores? ¿En serio? En todo el tribunal se oyeron susurros de acuerdo. Cornelius, ¿por qué no quieres afrontar la realidad? Preguntó Dumbledore, casi con tono suplicante. Si simplemente atendieras a la razón, podríamos hacer lo necesario y evitar los sucesos de hace 14 años. ¿Qué hechos, Albus? Replicó Fudge. Solo tienes la palabra de un chico de 14 años que estaba claramente exhausto y quizás traumatizado dentro del laberinto. Un niño al que se le ha subido la leyenda a la cabeza. El chico tiene un historial de inestabilidad, por no mencionar un desprecio deliberado por la autoridad. Dijo Fudge con frialdad antes de volverse a dirigirse a la sala. Pero lo que más me desconcierta es su rápida desestimación del asunto que se les ha presentado hoy. Parece que cambiaste de tema con bastante fuerza, jefe brujo, añadió Pius Titmese. ¿Por qué no podemos hablar más sobre el crecimiento de nuestra gente? Preguntó alguien. Cada vez se oían más voces, y Dumbledore se dio cuenta de que lo habían superado en maniobras. Había subestimado a Fudge y las finanzas del amigo del ministro. El jefe de brujos alzó las manos pidiendo silencio, y cuando finalmente se lo concedieron, y para su total disgusto, Dumbledore permitió que se debatiera la ley de preservación del legado. Casi 3 horas después, Dumbledore despedía a Wizengamot con la promesa de que a primera hora de la mañana se votaría la ratificación de la ley de preservación del legado. Le había sorprendido cómo se debatió la ley cuando apenas se había dado información sobre cómo funcionaría exactamente esta posible nueva ley. Dumbledore no había oído mencionar ni una sola vez quiénes tendrían que participar, ni cómo se les asignaría a quienes se referían constantemente como brujas de verdad. Los argumentos iban y venían, y Dumbledore se había sorprendido por la cantidad de personas que apoyaban este nuevo proyecto de ley, hasta que se dio cuenta de que los partidarios eran en su mayoría familias de sangre pura, y muchos de ellos estaban en el bolsillo de Lucius Malfoy. Y esa fue la pista que hizo que el director de Hogwarts descubriera exactamente lo que estaba sucediendo. Lord Voldemort estaba dando el primer paso. Esta ley no era más que una elaborada artimaña para llegar al joven Harry Potter, a quien Voldemort temía que estuviera destinado a provocar su completa y total destrucción. Un sentimiento que Dumbledore esperaba que fuera cierto. Dumbledore no estaba del todo seguro de cómo sucedería esto, pero sabía que Harry se vería obligado a casarse con una mujer cuya familia tenía vínculos con el Señor Tenebroso. Fudge estaba siendo manipulado, y el mundo entero sufriría por ello. Dumbledore comprendió que necesitaba movilizar a la gente contra este proyecto de ley para proteger a Harry, pero hacerlo sin que pareciera que protegía a nadie. Su relación con Harry ya estaba bajo un intenso escrutinio. Eso estuvo muy bien hecho, ministro. Cornelius Fudge sonrió al entrar en su despacho, seguido de su subsecretaría, Dolores Jane Umbridge. Era una mujer muy baja y corpulenta, con el rostro abultado y el cabello corto y rizado que empezaba a encanecer. Sus gafas le hacían aún más prominentes los ojos grandes y saltones. Sí, salió bastante bien, pero aún nos queda mucho por hacer.
El arrebato de Dumbledore y su negativa a escuchar siquiera el proyecto de ley nos dieron justo lo que necesitábamos para pedir una moción de censura. Y necesitamos contactar a todos los miembros del tribunal para que el proyecto de ley sea ratificado, añadió Umbridge. No, no. Lucius se encarga de eso, respondió Fudge mientras se dirigía a su mueble bar y se servía un coñac modesto. Lo observó detenidamente antes de añadir más con un silbido. Cuando ratifiquemos la ley de preservación del legado, ¿cuánto tardaremos en empezar con la selección? 2 semanas como mínimo, respondió Dolores. La mayoría de las pruebas están listas. Todos los últimos hijos deberán someterse a un examen físico con nuestros sanadores, así como a una prueba de magia y a un estudio del historial familiar para asegurarnos de que no haya ninguna contaminación. Luego, tendremos que conseguir que las familias ofrezcan a sus hijas. Por supuesto, cualquier mujer mayor de edad puede presentarse sin el consentimiento de la familia, pero no recibirán una compensación tan alta. Hemos elaborado los detalles del reembolso, por si desea revisarlos. ¿Cuánto es lo máximo que ofrecemos? Preguntó Fudge, sentado tras su escritorio en una silla de cuero muy cómoda. 100.000 galeones, declaró Umbridge. Fudge escupió su trago de brandy y Umbridge saltó hacia atrás para evitar las salpicaduras. ¿100.000? Gritó Fudge. Sí, señor. Pero las posibilidades de que una bruja cobre esa cantidad son muy escasas. Hemos hecho que los criterios sean muy difíciles de cumplir. Para empezar, su linaje debe ser absolutamente puro. Sus genes deben ser impecables para producir un hijo mágico fuerte, y debe ser extremadamente fuerte, mágicamente hablando. Nada menos que la propia Morgana podría valer 100.000, señor. Fudge se relajó mientras Umbridge le explicaba y aceptó el pergamino que ella le entregó, examinándolo con atención. Su sonrisa regresó un momento después al comprender que, después de todo, esto no arruinaría al ministerio. Claro, las brujas de sangre pura traerán algo más de oro para su familia, pero pensamos que las mestizas de prestigio, por supuesto, serían aceptables. Umbridge sonrió. Bien. Muy bien. Fudge asintió, devolviéndole el pergamino. Lucius y algunos otros me aseguraron que sí ofrecerían a sus hijas, y estoy seguro de que, una vez que liberemos a Harry Potter de las garras de Dumbledore, tendremos un arma muy útil en nuestro arsenal, dijo Fudge con cierto tono de autocomplacencia. Será de gran ayuda una vez que deshagamos todo el condicionamiento que Dumbledore probablemente le ha impuesto a ese pobre chico. Umbridge sonrió. Fudge asintió en respuesta mientras daba otro largo trago a su brandy. Señor, tengo algunas preocupaciones con respecto a los menores de edad que deberán participar. Podrían tener dificultades para adaptarse, y creo que sería buena idea que todos recibieran asesoramiento y orientación durante este cambio tan difícil. Que alguien los escuche y los ayude a adaptarse. Sé que ya nos estamos preparando para la posibilidad de que alguien del ministerio en Hogwarts observe las prácticas allí, pero ¿no sería necesario que alguien se asegurara de que estos jóvenes cumplan con su responsabilidad hacia el ministerio y el mundo mágico? Preguntó Umbridge con inocencia. Fudge pensó en lo que había dicho por un momento antes de mirarla inquisitivamente. ¿De verdad crees que algunos de ellos podrían intentar descuidar su deber? Preguntó. Creo que si no tenemos a alguien designado, Dumbledore podría intentar hacerles creer que no tienen que cumplir la nueva ley, por no hablar de ofrecer pociones anticonceptivas y enseñar hechizos anticonceptivos, replicó Umbridge. Fudge asintió y señaló a su subsecretario. Tienes toda la razón, Dolores. Es justo lo que Albus haría si solo fuera para perjudicarme a mí y al ministerio. Empecemos a buscar candidatos. Quizás incluso podríamos combinar un consejero con alguien que pueda vigilar a Dumbledore, ¿eh? Muy bien, señor. Empezaré a hacer la lista de inmediato. Si no hay nada más. Dolores sonrió y Fudge negó con la cabeza. Buenos días, entonces. Umbridge se marchó apresuradamente, dejando a Fudge pensando en su siguiente movimiento contra Dumbledore. Después de todo, ella también tenía mucho trabajo que hacer. Sirius Black estaba de pie en el rincón más alejado de la sala elegida para la reunión. Era la habitación más grande de toda la casa, y estaba seguro de que no era lo suficientemente grande. Todos habían venido a la reunión esa noche y murmuraban entre ellos sobre el tema. La Orden del Fénix acababa de ser reformada. Apenas 3 semanas después del final del torneo de los 3 magos y la resurrección del mago oscuro conocido como Lord Voldemort. Una resurrección que el gobierno mágico ignoraba por completo, poniendo a todos los hombres, mujeres y niños en peligro mortal. Sirius nunca había estado tan disgustado, y lo habían arrojado a prisión sin juicio por crímenes que nunca había cometido. Llega tarde.
Era Remus Lupin, amigo de Sirius desde la infancia, y en su mente, el único merodeador restante. Sirius se giró hacia su amigo, quien parecía cansado y mucho mayor de su edad real. Un terrible efecto secundario de su maldición. No esperaba menos, respondió Sirius con severidad. ¿Crees que logró convencer a Fudge después de todo? Preguntó Remus con optimismo. Sirius lo miró con incredulidad y Remus asintió. Yo tampoco lo creo, sonrió el hombre lobo. Creo que es más probable que haya encontrado un aliado en el ministerio. Quizás Bones, o ese tipo del que habló Arthur en la última reunión, comentó Sirius. Remus tarareó para indicar que estaba de acuerdo. Permanecieron en silencio un rato, observando la conversación de los reunidos. Sirius notó algunas caras nuevas en la orden. Personas que no había visto en la primera reunión. Esto le ayudó a mejorar un poco su ánimo. Significaba que no todos eran tan ciegos como Fudge. Antes de que Sirius o Remus pudieran decir nada más, Albus Dumbledore irrumpió en la habitación, seguido de cerca por Minerva McGonagall y Severus Snape. Sirius y Snape se miraron fijamente y se fulminaron con la mirada, pero no dijeron nada. Gracias a todos por venir, pero les tengo malas noticias, dijo Dumbledore mientras se dirigía al frente de la sala y se giraba para encarar a los reunidos, quienes guardaron silencio al instante. Sirius notó lo angustiado que parecía el anciano y estaba a punto de comentárselo a su amigo cuando Dumbledore continuó hablando. Esta misma tarde, el ministro Fudge entró en el Wisengamot, justo antes de que pudiera hablar sobre el regreso de Lord Voldemort. Presentó un proyecto de ley que me temo será ratificado mañana, cuando el Wisengamot se reúna. Me esforcé mucho por conseguir apoyo contra este nuevo proyecto de ley, pero me temo que el oro de Lucius Malfoy no tiene fin. También creo que el ministro pretende que me expulsen del Wisengamot. ¿Qué quieres decir, Albus? Preguntó alguien. ¿Puede hacer eso? Preguntó alguien más. Cada vez más gente se preocupaba, pero Dumbledore levantó la mano, pidiendo silencio de nuevo. Por favor. Aunque aprecio su preocupación, no es importante. Sabía que Fudge haría todo lo posible para que nadie creyera mis advertencias. Y, mientras no me eliminen de las tarjetas de ranas de chocolate, no me molesta esta maniobra. Lo importante es esta nueva ley que Fudge intenta imponer en el tribunal. Creo que es una estratagema para controlar al joven Harry Potter. Sirius se tensó e intentó gritar como hacían los demás, pero Remus lo agarró del brazo y lo retuvo. Dumbledore hacía señas desde el resto de la sala para que hicieran silencio. Permítanme explicarles. Algunos de ustedes recordarán un proyecto de ley que ha estado circulando en el Wisengamot durante los últimos 50 años aproximadamente. Ha tenido muchos nombres diferentes, pero su intención no ha cambiado. Ha sido rechazado todas las veces que se ha presentado, pero me temo que esta vez no hay nada que pueda detenerlo. El ministro está prescindiendo del procedimiento habitual con la ayuda de ciertos miembros prominentes de los tribunales. No puede hacer eso. Gritó alguien. ¿Qué está intentando hacer? Preguntó otro enojado. ¿De qué proyecto de ley hablan? Preguntó una bruja. Todos guardaron silencio, esperando oír lo que Dumbledore tenía que decir a continuación. Lo llaman la ley de preservación del legado, dijo Dumbledore. Se oyeron susurros en la sala y Dumbledore volvió a pedir silencio con la mano. En resumen, esta posible nueva ley obligaría a los herederos varones que cumplieran ciertos criterios a casarse para asegurar la continuidad de su linaje. En los últimos 100 años, hemos visto extinguirse bastantes linajes familiares. Esta ley evitaría que más linajes terminaran prematuramente, explicó Dumbledore con un tono muy amargo. ¿Qué quieres decir con ciertos criterios? Preguntó Molly Weasley, con aspecto bastante ansioso. Tenía 6 hijos varones y detestaba la idea de que alguno de ellos se viera obligado a casarse con una chica a la que no conocía, y mucho menos por la que no sentía nada. Según tengo entendido, suspiró Dumbledore. Serían varones de familias con un solo hijo. Últimos vástagos, por así decirlo. Como Harry. Esto hizo que la sala estallara en protestas, y Dumbledore tuvo que luchar un poco para calmar a los presentes. Es muy probable que las familias de sangre pura más antiguas apoyen esto plenamente, independientemente de su lealtad a nuestro enemigo, y muchos de los que hablé esta noche se inclinan por apoyarlo, con muy pocos que se opongan. Como dije, Lucius Malfoy tiene los bolsillos llenos, continuó Dumbledore. Los sangre pura están desapareciendo, y sin esta medida, desaparecerán más en el conflicto que se avecina. Todos lo saben. ¿Cómo va a funcionar? Arthur Weasley se puso de pie. ¿Quién decide qué chico se casará con qué chica, y a quién afecta? Seguramente no casarán a un niño con alguien mucho mayor, ¿verdad?
En todos los rostros se vieron gestos de asentir y miradas de terrible preocupación. En este momento, desconozco cómo funcionará el proceso de selección ni quiénes son elegibles, aunque estoy seguro de que implicará que quienes participen se vean obligados a firmar un contrato mágico. También sé que afectará a todos los varones de la línea de sangre, a menos que, por supuesto, existan circunstancias atenuantes. Dumbledore sonrió con suficiencia mientras miraba a Sirius. Así que me libré. Sirius frunció el ceño. ¿Pero crees que esta es la forma en que Voldemort le pone las garras a Harry? Sí, lo creo. Dumbledore asintió. Verá, el proyecto de ley afectará a todos los varones que sean los últimos de su linaje y tengan entre 15 y 50 años. Varones que aún puedan procrear. ¿Y qué pasa con las chicas? Preguntó Molly Weasley. Dijiste que solo afecta a los hombres, ¿y qué pasa con las chicas con las que se supone que se casan? Me temo que ya no lo sé, aunque sospecho que el oro estará cambiando de manos. Las familias leales a nuestro enemigo, por supuesto, ofrecerán a sus hijas con la esperanza de que se emparejen con Harry y puedan entregárselo a Voldemort. Pero no hay suficientes mujeres para asegurar los matrimonios que busca el ministerio. Creo que se ofrecerá oro como incentivo para quienes no sean leales a Voldemort. Dumbledore suspiró. ¿Cómo podemos evitarlo? Preguntó el Pias Doge. Dumbledore solo pudo suspirar de nuevo. Me temo que, en efecto, nos han atado las manos. La supuesta información del ministro fue bastante imprecisa sobre los parámetros de este proceso de emparejamiento. Y sin esa información, no está claro cómo podremos, al menos, cambiar las probabilidades a nuestro favor, declaró Dumbledore. Estás hablando de la vida de Harry, Albus. Espetó Sirius. Aunque por algún milagro no acabe con un troll empeñado en entregarlo como cordero al matadero, lo obligan a casarse con alguien que quizá no le importe, o que ni siquiera le guste. Hubo un coro de comentarios de acuerdo y Dumbledore asintió en tono de disculpa. Entiendo su ira y estoy de acuerdo con todos ustedes. Harry y todos nosotros deberíamos poder elegir a quien entregar nuestro corazón y casarnos con quien consideremos digno. Normalmente ni siquiera me molestaría en contarles todo esto, ya que el proyecto de ley sería rechazado. Sin embargo, me temo que esto no ocurrirá aquí. La influencia de Lord Voldemort ya se está infiltrando en nuestro gobierno. El líder de la orden miró fijamente a todos y cada uno de los miembros de la rebelión, sin saber cómo se harán las elecciones ni a quiénes se está considerando exactamente. Me temo que poco podemos hacer. Me gustaría que todos los que trabajan en el ministerio estuvieran atentos a cualquier novedad al respecto. Toda la información que podamos obtener ayudará a encontrar la manera de proteger a Harry. Eso es todo por esta noche. Nos reuniremos en una semana. Ante esto, la gente empezó a levantarse y mezclarse, o a marcharse según fuera necesario. Sirius suspiró y se giró hacia Remus, cuyo rostro mostraba exactamente lo que Sirius mismo sentía. Sirius, una palabra, por favor, dijo Dumbledore desde el otro lado de la habitación. Sirius miró a Remus, y el hombre lobo asintió, indicando que se quedaría hasta que Sirius regresara. Sirius siguió a Dumbledore hasta un pequeño estudio en el segundo piso y cerró la puerta cuando Sirius pasó. Sirius, si se aprueba este proyecto de ley, traeré a Harry aquí de inmediato. Si por algún milagro lo emparejan con una joven que no esté relacionada con los mortífagos, tendrá mucho que aprender. No lo mencioné, pero aunque creo que Voldemort está detrás de esto, también creo que Fudge fue convencido con la promesa de que podría controlar a Harry. Por lo tanto, Harry necesitará comprender las costumbres y la etiqueta mágicas, así como las maniobras políticas. Sé que te burlas de la idea, pero también eres el mejor profesor, ya que provienes de una casa antigua y noble. Además, nadie más que él tendría idea de las tradiciones de la familia Potter, declaró Dumbledore. ¿Crees que necesitará esas cosas? Preguntó Sirius. No tengo ninguna duda, y puede que acabe siendo la única manera de cambiar las cosas. Aunque estoy seguro de que el ministro ha puesto a gente cerrando todos los resquicios legales para mantener a Harry bajo el yugo del ministerio, hay muy pocas posibilidades de que Harry sea reconocido como adulto. Como tal, obtendrá el control de su fortuna y el puesto de Potter. Y, con la ayuda de algunos otros que se verán afectados por esta ley, nos resultará útil en el futuro. Harry tiene seguidores leales, aunque ahora mismo no lo sepa, dijo Dumbledore con aire de conspiración. Ya veo, dijo Sirius con una sonrisa burlona. Podríamos controlar la corte como lo ha hecho Malfoy durante años. En cierto sentido, sí, asintió Dumbledore. Muy bien. ¿Cuándo debería nacer mi ahijado?
Preguntó Sirius, un poco animado, aunque solo fuera por pensar que por fin podría pasar tiempo de verdad con él. No puedo asegurarlo hasta que sepa el resultado de la votación de mañana. Pero creo que será muy pronto. Le prepararé una habitación, dijo Sirius, y Dumbledore le ofreció la mano, que Sirius estrechó. Ambos hombres se sentían preocupados por el mismo adolescente que probablemente dormía en ese preciso momento, en algún lugar de su rey. Damas y caballeros del Wisengamot, dijo Pius Tignes en la sala. Ayer vimos otro ejemplo de la creciente apatía de nuestro jefe brujo y su falta de respeto por nuestras costumbres. Dumbledore frunció el ceño al hombre, pero permaneció en silencio. Sabía que esto ocurriría. Varios de sus verdaderos amigos le habían advertido de que había rumores. Pero siempre lo sabía. Dumbledore nunca había sido el líder más popular de la corte, especialmente con sus inclinaciones promugles. Pero siempre había sido respetado. Pero ahora reinaba el miedo, no la sabiduría. Le pregunto a este noble cuerpo, ¿cómo podemos mantener el orden, nuestra forma de vida y trabajar para mejorar nuestra sociedad cuando nos vemos obstaculizados a cada paso por nuestro propio jefe de brujos? Por eso solicito una moción de censura contra Albus Dumbledore. Yo también. Galen Yaxley se levantó de su asiento y gritó. Muy bien, dijo Dumbledore, levantándose de su asiento. Según nuestra ley, debe votarse. Si el voto es en mi contra, abandonaré la sala. ¿Quiénes se oponen a mi destitución? Dumbledore recorrió rápidamente la habitación en busca de las puntas de varita encendidas. Sintió una opresión en el pecho al contar solo 24. Bajó un poco la cabeza y suspiró. ¿Todos los que apoyan mi dimisión? Preguntó con voz entrecortada. Estaba abrumadoramente a favor de la destitución de Dumbledore. Dumbledore bajó la cabeza y, con un último golpe de mazo, se apartó del podio y bajó un corto tramo de escaleras hasta la planta principal. Amigos y respetados miembros de este noble cuerpo, he trabajado codo con ustedes durante muchos años, y debo decirles con sinceridad que nunca he temido tanto por nuestra continuidad. Les ruego a todos que dejen de esconder la cabeza en la arena. Se avecinan tiempos oscuros. Si no actuamos, firmaremos nuestras propias ejecuciones. Lo tendremos en cuenta, afirmó Benedict Forsythe con desdén. Muy bien. Les deseo mucha suerte a todos, dijo Dumbledore, y comenzó a salir de la sala. Un breve aplauso de quienes lo respetaban y lo habían apoyado firmemente durante años lo frenó. Por mucho que lo intentó, Dumbledore no pudo evitar que algunas lágrimas se le escaparan de sus brillantes ojos azules. A pesar de su destitución, Dumbledore aún deseaba presenciar el resultado de aquel importante asunto. Tuvo que asistir a una rápida votación para decidir quién sería el próximo jefe de brujos. Se presentaron varios nombres. Tiberius Ogden, Benedict Forsythe, Oliver Gibbon, Tyrion Yaxley y Theodore Nott. Al terminar, Oliver Gibbon subió al podio, y a Dumbledore se le encogió el corazón. Gibbon había comprado su libertad en Azkaban tras la caída de Voldemort. Dumbledore también sabía que Gibbon era muy cercano a la familia Malfoy y que, sin duda, haría lo que Lucius deseara. Casi en cuanto Gibbon tomó el mazo, pidió los argumentos finales a favor y en contra de la ley de preservación del legado. Varios se opusieron, pero Gibbon solo les concedió unos minutos para presentar sus argumentos, mientras que quienes abogaban por su ratificación parloteaban sin parar. Dumbledore sintió asco ante esta farsa. Dumbledore decidió que no lograría nada viendo esta farsa de justicia, y pensó que sería mejor intentar descubrir cómo funcionaría el proceso de selección. Esperaba encontrar la manera de evitar que Harry terminara con alguien de una familia peligrosa. Sin embargo, nadie parecía saber cómo se llevaría a cabo el proceso de selección. Dumbledore se preguntaba si Fudge y su equipo siquiera contaban con un proceso, o si todo había sido un montaje. Una especie de farsa para distraer a todos de las advertencias de Dumbledore. Eso fue hasta que visitó el departamento de misterios. Albus, por Dios. Un hombre alto y corpulento se levantó de su escritorio para saludar al viejo director y a su amigo. Algernon, ha pasado demasiado tiempo. Dumbledore sonrió mientras se sentaba frente al inefable. Algernon Croaker tenía una barba corta y gris y unos ojos azules, penetrantes y profundos. Su nariz era bulbosa y sus orejas, enormes y prominentes, parecían de alguien que antaño había tenido una complexión atlética, pero que ahora estaba deteriorada. Vestía la túnica negra habitual de los inefables, aunque la capucha, bajada, dejaba al descubierto su calva. Sí, sí. Supongo que estás aquí para averiguar cómo se llevará a cabo la ley de preservación del legado, ¿no? Preguntó Algernon con picardía. Dumbledore rió entre dientes, negando levemente con la cabeza.
Soy demasiado transparente, dijo. Cierto. Si fuera una visita de cortesía, me habrías invitado a tomar el té. Algernon rió. Una visita sin previo aviso significa que buscas respuestas. Y como la ley de preservación del legado está en votación, oye, ¿por qué no estás en la sala? Sí, Albus se aclaró la garganta. Me pidieron que me fuera. Ay, Dios mío, dijo Algernon con tristeza. Me temo que eso no nos augura nada bueno en el futuro. Yo tampoco. Albus suspiró. Bueno, tienes mi más sentido pésame. Algernon sonrió cálidamente. Dumbledore negó con la cabeza. No son compasión lo que necesito hoy, amigo mío. Son respuestas, dijo Dumbledore con insistencia. Bien, asintió Algernon. Bueno, se basará principalmente en la compatibilidad mágica. El ministerio quiere hijos con poderes mágicos. Así que se examinará y documentará el núcleo de cada persona. También se tomarán muestras de sangre para buscar posibles anomalías genéticas que puedan impedir nacimientos sanos. Si se encuentra algo, se tratará al paciente. Por supuesto, conoces el historial familiar para evitar cualquier mezcla de linajes que ya se hayan casado. 10 generaciones fueron el límite, ¿verdad? Preguntó Dumbledore. Sí, asintió Algernon. Ahora, los resultados de cada hombre se colocarán en un pergamino especial y se introducirán en un filtro mágico, similar al cáliz de fuego. Luego, también se registrarán todas las mujeres compatibles. Cuando se encuentre una coincidencia, el nombre del hombre y la mujer saldrán juntos. 4 inefables estarán cerca del dispositivo en todo momento para evitar la manipulación de la selección. Ya veo, dijo Dumbledore asintiendo pensativo. ¿Hay alguna forma de alterar los criterios? Claro, rió Algernon. Pero el dispositivo no emparejará un par si detecta alguna manipulación, sobre todo con la sangre, que es a lo que está fuertemente vinculado. ¿Qué? Albus levantó la vista, interesado. ¿Va a unirlos a su unión? ¿No lo sabías? Algernon no pareció sorprendido. Otro secretito sucio. Sí, está ligado a su sangre y los obligará a una obligación mágica. Maldición, suspiró Dumbledore. Eso complica las cosas. Albus, sé que no necesito decírtelo, pero todo lo que hemos hablado. Algernon, te doy mi palabra. No le diré nada a nadie, aunque me gustaría. Dumbledore suspiró, ofreciéndole la mano. Algernon se la estrechó con firmeza. Como Dumbledore prometió invitar a su amigo a tomar el té pronto, ya estaba pensando qué podía hacer para ayudar a Harry Potter a evitar que lo entregaran en mano a Lord Voldemort. Quizás su mejor defensa por ahora era conseguir que Severus insistiera en que era necesario recuperar la profecía antes de volver a ver a Harry. Eso al menos le daría algo de tiempo. Lucius Malfoy caminó con determinación hacia la cámara principal de la casa, seguro de que sería recompensado esa noche. Su plan estaba funcionando a la perfección. Lucius se había arriesgado mucho al convencer al Señor Oscuro de que confiara en él y que su plan culminaría con la entrega de Harry Potter en menos de un año. Lucius había expuesto el plan con todo lujo de detalles, y al Señor Oscuro le había gustado. A sus ojos, tenía 2 propósitos, el menor de los cuales era la repoblación de sangre pura. En realidad, Lucius sentía que esta era probablemente la única manera en que su hijo, un desperdicio, encontraría una bruja adecuada para embarazar y continuar la línea Malfoy. Tras enterarse de la relación de Draco con la chica Parkinson, Lucius se dio cuenta de que Draco claramente no tenía ni idea de cómo encontrar una bruja adecuada a su posición. Ahora Lucius confiaba en que el apellido Malfoy perduraría y se fortalecería. Lucius, por supuesto, guiaría a la prole de su hijo y le enseñaría mejor que Draco. Después de todo, era probable que el niño no sufriera los efectos nocivos de la endogamia como Draco. Lucius modificó su rostro para parecer humilde ante el Señor Oscuro cuando llegó a la cámara y entró. Lucius, dijo el Señor Oscuro con frialdad. Caminaba despacio ante una hoguera rugiente, con las manos esqueléticas a la espalda y la cabeza inclinada en contemplación. Mi señor, dijo Lucius, arrodillándose ante su señor. Nuestro plan ya está en vigor. El proyecto de ley se aprobó esta mañana, y acabo de recibir noticias del ministro de que tardarán 2 semanas en comenzar las pruebas. Se enviarán cartas a quienes deban presentarse mañana por la mañana. Bien, asintió Voldemort. Todo seguidor mío que tenga una niña debe ofrecerla al ministerio. El niño será emparejado con la hija de uno de mis mortífagos, y tras su unión, me lo traerán. Durante el cortejo, deseo que el niño sea subyugado y abatido para que, cuando se presente ante mí, no tenga fuerzas para luchar. Por supuesto, mi señor, coincidió Lucius.
¿Cuánto tiempo pasará hasta que sepamos qué bruja afortunada se casará con nuestro joven señor Potter? Preguntó Voldemort. No lo sé con certeza, pero sospecho que probablemente será en agosto. Habrá muchas coincidencias por hacer, aunque ya he hablado con algunos de nuestros contactos y me prometieron que harían todo lo posible por procesar a Potter primero, dijo Lucius con una sonrisa de confianza. Voldemort asintió y Lucius respiró hondo. También debería saberlo, mi señor. Albus Dumbledore fue destituido como jefe de brujos. El ministerio sigue ignorando sus advertencias, así como las del chico. Su resurrección sigue siendo un secreto. Puede seguir trabajando sin que el ministerio se lo impida, declaró Lucius. Bien. Bien, dijo Voldemort. Déjame, Lucius. Infórmanos cuando descubras a quién se unirá Potter. Quiero hablar con esa bruja de inmediato. Muy bien, mi señor. Lucius volvió a inclinarse y abandonó rápidamente la cámara, pues no quería enfadar al señor oscuro de ninguna manera. Voldemort seguía paseándose, reflexionando sobre todo lo que había aprendido hoy. Claro, parecía que todo marchaba bien con el plan de Lucius, y que era probable que pronto se encontrara con la peor parte, pero esto también presentaba un problema. El chico había logrado evitar su destino 3 veces. De hecho, con la excepción de su último encuentro, el señor oscuro había salido perdiendo. El chico tuvo suerte, sin duda, pero había algo más. El que tiene el poder de destruir al señor oscuro se acerca. Nacido de quienes lo han desafiado 3 veces, nacido al morir el 7º mes. Severus Snape le había entregado ese mensaje 15 años atrás, y casi resultó ser la ruina del señor tenebroso. Sabía que había algo más, y al principio lo había ignorado. Ahora, sin embargo, lo asaltaban las dudas. ¿Y si esta profecía proporcionaba la respuesta a cómo Harry Potter logró no solo escapar de la muerte, sino casi destruir a su enemigo mortal? Snape había sugerido esa misma tarde que Dumbledore estaba considerando sacarla del departamento de misterios para mantener cierta información a salvo. ¿Y si la respuesta residía en esa profecía? ¿Y si sin ese conocimiento, jamás podría destruir al niño? ¿Podría correr ese riesgo? No. Mientras el niño viviera, él, el mago más grande de la historia, sería puesto en duda. Sería cuestionado. Y, lo más importante, su propio legado de poder estaría en duda. No, tenía que conseguir esa profecía. Tenía que escuchar su contenido. Entonces, y solo entonces, podría destruir a Harry Potter de una vez por todas y tomar lo que le pertenecía por derecho. Capítulo 2, un fanfic de Harry Potter 2. La más vil de las magias oscuras. Harry Potter estaba sentado en un colchón abultado sobre una cama destartalada en la habitación más pequeña del número 4 de Privet Drive, contemplando la carta que había recibido el día anterior. La había leído y releído al menos 50 veces desde que se despertó la mañana anterior y encontró a su fiel lechuza, Hedwig, ululando suavemente y trayendo esta carta junto con otras 2. La primera carta era de una de sus mejores amigas, Hermione Granger, quien le contaba que lo extrañaba a pesar de haber pasado unas buenas vacaciones en España con sus padres. Le prometió volver a escribirle pronto y le recordó que hiciera los deberes en lugar de esperar a la última semana de verano. Harry pensó que estaría orgullosa, ya que los había terminado en su primera semana de regreso en Little Winging. Pero se debía principalmente a que estaba aburrido y dormía muy poco debido a unas pesadillas muy violentas y vívidas. La segunda carta era de Sirius y, para decepción de Harry, había sido bastante decepcionante. Le prometía que se verían pronto y que haría todo lo posible por no meterse en líos. Harry estaba muy disgustado por la falta de información. Llevaba 3 semanas sin saber nada de lo que ocurría en el mundo mágico. Lord Voldemort había resucitado, y el profeta no lo había mencionado ni una sola vez. Durante la última semana y media, la gran noticia parecía ser una nueva ley, pero Harry no se había molestado en averiguar por qué era tan importante. Lo único que quería saber era qué tramaba Lord Voldemort, y qué se estaba haciendo para detenerlo. La tercera correspondencia había sido la más inesperada. Era de Albus Dumbledore, director del colegio de Harry, y era para informarle que el director de Hogwarts en persona llegaría a las 10 de la mañana y que se llevaría a Harry de Privet Drive. Harry apenas podía creerlo. Normalmente no le permitían irse hasta después de su cumpleaños, pero iba a irse hoy. Dumbledore no había dicho a dónde irían ni dónde pasaría el resto de las vacaciones de verano, pero a Harry no le importaba mucho. Alejarse de sus opresores parientes era recompensa suficiente.
Sus tíos habían sido menos opresivos desde que supieron que el padrino de Harry era un asesino en masa buscado, algo que Harry aún no les había corregido, pero aún así, seguía siendo bastante difícil vivir con ellos. Así que Harry se despertó temprano esa mañana, se duchó, se vistió, guardó todas sus pertenencias en su baúl y limpió la jaula de Hedwig. Ahora, sin embargo, a las 10:05, empezaba a sentirse muy tonto. Harry se levantó y fue a la puerta de su habitación. Decidió que quizá había leído mal la carta, o que Dumbledore se confundió y se refería a mañana o algo así. Estaba a punto de bajar las escaleras cuando llamaron a la puerta principal. Se detuvo a medio paso, sin saber si debía apresurarse a abrir o volver a recoger sus cosas. Dio la casualidad de que su tía Petunia estaba en la sala en ese momento y fue a abrir la puerta. Al ver quién venía a llamar, Petunia Dursley ahogó un grito mientras se tambaleaba hacia atrás, alejándose de la puerta ahora abierta. Harry, temiendo lo peor, sacó su varita del bolsillo trasero y se disponía a bajar las escaleras de un salto para combatir a los mortífagos que seguramente estaban a punto de irrumpir en la casa y matar a todos, cuando una voz familiar lo detuvo en seco. «Buenos días, Petunia, ha pasado mucho tiempo, ¿no? ¿Qué haces aquí?», preguntó Petunia presa del pánico. Era una mujer muy delgada, un marcado contraste con su marido, a quien Harry solía parecer más una morsa que un hombre. Temblaba terriblemente, con ambas manos apretadas contra el pecho por el miedo. «Estoy aquí para acompañar a Harry a donde se alojará el resto de las vacaciones de verano», dijo Albus Dumbledore con una suave sonrisa paternal. «¿Puedo asumir que me has invitado a entrar? Hay algunas cosas que quiero discutir contigo antes de que Harry y yo nos vayamos hoy», dijo Dumbledore al cruzar el umbral. Tía Petunia retrocedió un paso, tapándose la boca con ambas manos para no gritar. «Ah, buenos días, Harry», dijo Dumbledore, sonriendo al ver al muchacho en las escaleras. «¿No quieres venir y unirte a nosotros?». Harry no dudó y casi bajó las escaleras de un salto, siguiendo a su director y a su tía, que retrocedía como si Dumbledore fuera un animal peligroso, hasta que todos estuvieron en la sala de estar. Dumbledore miró el rostro de Harry y frunció el ceño al ver las ojeras del chico. Harry se quedó atónito al ver al director con un elegante traje mugle azul. Su cabello y barba plateados eran lo único que desentonaba con su atuendo. Harry tuvo que admirar el buen gusto del director, pues el traje parecía de seda. «Petunia, confieso que me siento profundamente decepcionada por la forma en que criaste a tu sobrino. Creía que la familia significaba más para ti. Si hubieras muerto tú y tu hijo hubiera sido enviado con tu hermana, ¿de verdad crees que Lily habría tratado a Dudley como tú trataste a Harry?». Dumbledore miró a la tía de Harry. Petunia le devolvió la mirada, con la cabeza bien alta, aunque sus ojos aún reflejaban miedo. «¿Cómo te atreves?», dijo. «Yo no pedí que pusieran al niño aquí. Tú me obligaste a mí y a mi familia a hacer eso. ¿Esa es la única defensa que tienes para el pésimo trato que le diste a tu propia sangre?», preguntó Dumbledore, y luego negó con la cabeza. «Bueno, ya no importa. Cuando Harry se vaya conmigo hoy, será por última vez. Cuando Harry cruce esa puerta, los hechizos protectores que se pusieron cuando acogiste a Harry se romperán para siempre, y tu familia estará en peligro». «¿En serio?», dijeron Harry y Petunia al mismo tiempo. Dumbledore asintió gravemente mientras miraba a Petunia. «Como no soy cruel, te hago una advertencia. Vete de inmediato. El mago que asesinó a tu hermana ha regresado y perseguirá a Harry y a cualquiera que esté relacionado con él. Con la protección rota, podrá encontrar esta casa y te matará para averiguar a dónde ha ido Harry. Presta atención a mi advertencia, Petunia. Ahora, si no te importa, quiero hablar con Harry a solas, y luego nos iremos de aquí para siempre». Petunia miró a Harry y Dumbledore durante unos segundos antes de resoplar ruidosamente y marcharse. «¿De verdad me voy a ir para siempre?», preguntó Harry, y Dumbledore asintió, aunque parecía bastante triste. «Sí, me temo que sí», dijo Dumbledore con pesadez. Harry ladeó la cabeza, sin saber muy bien por qué, pero algo en el tono del director lo hizo recelar. «¿Qué quieres decir con que tienes miedo?», preguntó Harry. Dumbledore se pellizcó el puente de la nariz y respiró hondo 2 veces antes de volver a mirar a Harry. «Harry, recientemente ha habido algunos cambios en algunas de nuestras leyes. Estos cambios te afectan directamente, y no necesariamente para bien», declaró el anciano mago. «¿Qué leyes? ¿A qué te refieres?», preguntó Harry, sintiendo que se le erizaba el pelo de la nuca. «El ministro de magia ha logrado aprobar una nueva ley que obligará a ciertas personas a casarse para reforzar nuestra menguante población. Y, lamentablemente, usted es uno de ellos», explicó Dumbledore.
Harry simplemente se quedó mirando al anciano director por un momento, antes de que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. ¿Es una broma, no? Rió entre dientes. Es decir, claro que es una broma. No puedo casarme, ¿verdad? Ni siquiera soy mayor de edad. Me temo que no es ninguna broma, y no puedo ni empezar a expresarte lo indignado que estoy. Creo que están manipulando al ministro para que Lord Voldemort pueda ponerte las manos encima. Dumbledore frunció el ceño. Entonces no lo haré, dijo Harry con firmeza. Me temo que no tienes muchas alternativas, suspiró Dumbledore. El ministerio ha tipificado como delito no someterse a las pruebas preliminares. Si no te presentas, los aurores te buscarán y te arrestarán, y no podré evitarlo. El ministro busca cualquier excusa para encerrarme en Azkaban, y creo que estarás de acuerdo en que es mejor que no me detengan, ya que eso facilitaría mucho las cosas a Lord Voldemort para llevar a cabo su gran plan. No pueden hacer eso. Protestó Harry y Dumbledore frunció el ceño. Me temo que sí. Las cosas están cambiando, y no para bien, Harry, dijo Dumbledore con desaliento. Su negativa a escucharme, o incluso a creer que Voldemort puede regresar, ha desesperado al ministro por encontrar la manera de distraer a la gente de lo que intento advertirles. Gracias a lo que estoy seguro es la coerción de los mortífagos, ha encontrado la distracción perfecta. ¿Con quién se supone que me voy a casar? Es decir, ni siquiera tengo novia. Harry intentó protestar, pero Dumbledore volvió a negar con la cabeza. Esta es una de las razones por las que vamos a San Mungo esta mañana. El ministerio ha desarrollado pruebas que creen que te ayudarán a encontrar la pareja más adecuada. ¿Qué tipo de pruebas? Preguntó Harry, levantándose de su asiento, frustrado y enojado. No estoy seguro, están siendo muy reservados al respecto, aunque sé que implicará poner a prueba tu nivel de magia. El objetivo es emparejarte con la joven que tenga la mayor probabilidad de tener la descendencia mágica más poderosa. Otro objetivo del ministerio es, con suerte, evitar que nazcan más Squibs. Son casi tan aborrecibles para algunos como los muggles. ¡Qué tontería! Gritó Harry. Dumbledore simplemente asintió. En efecto, dijo Dumbledore con una sonrisa. En eso coincidimos. Sin embargo, poco podemos hacer al respecto por ahora. No sé si lo sabe, pero recientemente me pidieron que renunciara como jefe de brujos. Creo que algunos interesados deseaban que no interfiriera en la aprobación de esta nueva ley. También me pidieron que renunciara a la Confederación Internacional de Magos. Sospecho que esto es para evitar que consiga apoyo para derrocar a Fudge y tomar el control del gobierno, algo en lo que no tengo ningún interés. De verdad no quiere admitir que Voldemort ha vuelto, ¿verdad? Suspiró Harry, pasándose las manos por el pelo. Dumbledore asintió rígidamente y Harry gimió. ¿Y qué pasa? Voy a San Mungo y hago tesis, exámenes, ¿y luego qué? Preguntó Harry con amargura. Me temo que no puedo decirles mucho más al respecto. Lo que más tememos es que los emparejen con una bruja cuya familia es leal a Voldemort. Desafortunadamente, el ministro y sus compañeros se aseguraron de que, aunque deban casarse y formar una familia, no serán considerados adultos ante la ley y seguirán bajo el cuidado de sus familias. Ahora bien, en su caso, esto significa que su tutela se transferirá a la familia de su prometido, ya que sus tíos son muggles y no son aptos para el ministerio. He sido su tutor mágico, pero como no tenemos parentesco de sangre, ya no podré actuar como tal una vez que los emparejen con una bruja. Sin embargo, no todo está perdido, y estamos trabajando en formas de protegerlos en caso de que ocurra lo peor. No puedo creerlo, dijo Harry, con náuseas y mareos. Extendió la mano y se agarró a la repisa de la chimenea para no caerse. Espera, dijiste ciertas personas. ¿Quién más tiene que hacer esto? El ministerio ha decretado que toda familia con un solo heredero varón entre los 15 y los 50 años debe someterse a esta nueva ley. Estoy seguro de que esto es para que no parezca que el ministerio está señalando a una sola persona o a un grupo selecto. Hay otros 35 estudiantes de Hogwarts obligados a participar. 7 de ellos son de tu año, explicó Dumbledore. ¿Solo los chicos tienen que hacer esto? Harry parecía desconcertado. ¿Cómo va a funcionar si no obligan a las chicas? No soy ningún genio, ni mucho menos, pero hasta yo sé que se necesitan un chico y una chica para tener hijos. Dumbledore rió entre dientes ante esto, y Harry sintió que su ira se disipaba un poco. Dumbledore negó con la cabeza, miró a Harry y suspiró. El ministerio ha estado ofreciendo una compensación económica a cualquier familia que ofrezca a sus hijas a la causa. Cualquier bruja mayor de edad puede presentarse, aunque no estoy seguro de si recibirá una compensación por su altruismo.
Por ahora, he oído que varias familias están ofreciendo a sus hijas con la esperanza de verte formar parte de su linaje. Dumbledore se levantó de su asiento y sacó un reloj de bolsillo de aspecto antiguo que consultó antes de mirar a Harry una vez más. ¿Y si ya estuviera casado? Preguntó Harry. ¿Y si me casara con otra persona? ¿Tendría que hacer esto entonces? ¿Y con quién te casarías? Preguntó Dumbledore con tono humorístico. No lo sé. Harry se encogió de hombros. Quizás Hermione. ¿Y cómo convencerías a los padres de la señorita Granger para que le permitieran casarse tan joven? Dumbledore rió entre dientes. Harry se encogió de hombros débilmente y sonrió con sorna ante la estupidez de su idea. Me temo que tenemos que irnos. Te llevaré a San Mungo, donde se realizan las pruebas. Te prometo, Harry, que no me separaré de ti a menos que lo desees, dijo el anciano con firmeza. Harry asintió y pasó junto a su director. No hace falta que recojas tus cosas, Harry, dijo Dumbledore, sacando su varita del bolsillo y dándole un golpecito alegre. El baúl de Harry y la jaula de Hedwig volaron por las escaleras y, justo cuando estaban a punto de llegar a la puerta principal, desaparecieron. Te estarán esperando, dijo Dumbledore mientras se dirigía a la puerta principal. Harry dudó, mirando hacia la cocina, a donde se había ido su tía. Suspiró irritado y entró en la cocina, donde encontró a su tía mirando por la puerta trasera hacia el jardín. Nos vamos ahora, dijo Harry. Petunia se giró y lo miró un buen rato, casi como si lo viera por primera vez. Luego se irguió y dio un paso adelante. Muy bien, dijo ella. Harry la miró con desprecio y se giró para irse cuando Petunia lo detuvo. Qué bien que te vayas. Harry notó que la última parte no contenía en absoluto el veneno que su tía solía reservarle. De hecho, casi sonaba, triste. Harry estaba seguro de haber oído mal o algo así y se giró para irse cuando Petunia volvió a hablar. No odiaba a mi hermana, balbuceó. Tenía celos de ella. Celosos de sus dones. Lily ya era hermosa, y además le dieron magia. Era injusto que tuviera ese don además de ser hermosa. Pero nunca la odié. Me odiaba a mí misma. Cuando murió, una parte de mí también murió. Harry no dijo nada, y Petunia le dio la espalda para contemplar el jardín. Harry, sin saber muy bien qué decir o hacer, decidió que lo mejor era irse. Dumbledore los condujo por la puerta principal hacia el brillante sol matutino. Harry caminó junto al director, quien parecía admirar el césped mientras caminaban. ¿A dónde voy después de todo esto? ¿Dijiste que no tendría que volver aquí jamás?, preguntó Harry con curiosidad. Hasta que empiece el curso escolar, te quedarás con tu padrino. Sirius tiene una casa y espera con impaciencia tu llegada. Sin embargo, el lugar donde te instales después del curso escolar dependerá de ti y de tu, perdóname, novia, dijo Dumbledore con voz grave. Harry hizo una mueca al pensar en verse obligado a casarse con alguien. Ni siquiera había besado a una chica, y se esperaba que... Harry se estremeció. Dumbledore los condujo a un sendero que estaba detrás de unas casas, oculto por setos. Caminaron hasta que Dumbledore se detuvo y miró a su alrededor. Convencido de que no los verían, se giró y le ofreció el brazo a Harry. Me temo que esto será muy incómodo, Harry, pero por favor, toma mi brazo, dijo Dumbledore. Harry dudó, pero aceptó el brazo que le ofrecía el director. Lo invadió una sensación como si todo su cuerpo estuviera siendo apretado por una manguera. Pasó en un instante, pero lo dejó mareado y tambaleándose. Al pasar la incomodidad, Harry miró a su alrededor y descubrió que él y Dumbledore estaban en la sala de espera de lo que solo podía ser un hospital, aunque parecía mucho más antiguo que cualquier hospital que Harry hubiera visto. Siguió a Dumbledore hasta la recepcionista, una bruja de aspecto joven, con cabello rubio brillante y labios color rubí. Levantó la vista y le sonrió a Dumbledore, quien le devolvió el saludo antes de preguntarle a dónde debían ir. La bruja le dio indicaciones, y Harry siguió a Dumbledore hasta el cuarto piso, donde Dumbledore se registró con un hombre de mediana edad, de hombros anchos y algo barrigón. Un minuto después, Harry se encontró en una sala de reconocimiento. Había algunas tablas en las paredes y un montón de frascos de pociones diferentes sobre los mostradores. En el centro había una mesa cubierta con una sábana y una silla en la esquina, en la que Dumbledore se sentó tras transformarla en algo más cómodo. Harry, que no estaba realmente preparado para que lo pincharan, permaneció de pie, observando la alegre habitación. Apenas pasaron un par de minutos cuando entraron dos personas. Una de ellas, la mujer, vestía pantalones y camisa de algodón azul pálido con un delantal del que asomaba una varita mágica. Parecía muy joven, era bastante guapa, con el pelo castaño claro recogido en un moño y unos ojos marrones brillantes que se iluminaban cuando le sonreía a Harry.
Le ofreció la mano. Soy el sanador O'Kirk, dijo. Este hombre se llama Grimes y es del departamento de misterios. Mucho gusto, dijo Harry con nerviosismo. El hombre llamado Grimes vestía túnica negra y tenía una expresión pensativa. Su cabello era castaño oscuro con mechones grises en las sienes y estaba bastante corto. Retrocedió un paso, mirando a Harry con ojos casi vacíos, y Harry luchó por no temblar bajo su mirada. Si toma asiento, comenzaremos el examen, dijo el sanador O'Kirk, indicándole a Harry que se sentara en la mesa. Bien, señor Potter, hoy le haré un examen físico, le sacaré sangre y le haré algunas preguntas. Grimes evaluará su núcleo mágico. Le prometo que, aparte de la extracción de sangre, esto será completamente indoloro. ¿De acuerdo? A Harry le cayó bien la sanadora O'Kirk de inmediato y asintió. La sanadora O'Kirk sacó su varita y le pidió a Harry que se tumbara. Luego la agitó 2 veces sobre Harry, y una copia fantasmal de su cuerpo se alzó, de modo que Harry pudo ver a través de la nuca. Un segundo después, su ropa y piel desaparecieron de la copia y Harry pudo ver sus músculos y sistema circulatorio. La sanadora O'Kirk tomó algunas notas, golpeó con su varita los puntos de la copia fantasmal de su paciente y observó cómo aparecían las runas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Harry. Bueno, estoy evaluando tu progreso en tu crecimiento. Noto que tienes algunas deficiencias bastante preocupantes. Deberías ser un poco más alto, por ejemplo. También hay algunas cosas en tu musculatura que son bastante curiosas. Nada grave, pero al menos me preocupan. Quizás te recete algunas pociones, pero no quiero adelantarme, como dicen los muggles. Con otro movimiento de varita, el doble de Harry quedó reducido a su esqueleto y órganos vitales. De nuevo, la sanadora O'Kirk tomó notas mientras tocaba las zonas con su varita y observaba cómo aparecían las runas. ¿Los huesos de tu brazo derecho solo tienen 3 años? Preguntó el sanador con asombro. Un accidente en el segundo año del joven Harry. Madame Pomfrey se vio obligada a regenerar sus huesos, declaró Dumbledore. El sanador O'Kirk asintió, pero luego se acercó para examinar el brazo fantasmal. ¿Y esta cicatriz?, preguntó, señalando una hendidura en uno de los huesos del antebrazo de Harry. Harry supo de inmediato de qué se trataba, pero no sabía si debía decirlo. El sanador parecía bastante preocupado, y una rápida mirada a Grimes reveló que él también sentía curiosidad. Harry se topó con un basilisco hace casi 3 años, dijo Dumbledore con franqueza. Luchó con valentía, pero logró clavarle un colmillo. Harry fue salvado de la muerte por un fénix. Dios mío, dijo el sanador O'Kirk. Grimes arqueó una ceja. Tienes suerte. ¿Se vinculó contigo el fénix? Era mi propio fénix, dijo Dumbledore. El sanador O'Kirk asintió y volvió a centrarse en la copia brillante de Harry. ¿Qué son estas heridas en tu mano izquierda? ¿Las de tus dedos?, preguntó la sanadora. Miraba a Dumbledore, esperando su respuesta. La hermana de mi tío me dio un golpe con su bastón cuando intenté conseguir un trozo de pastel en el cumpleaños de mi primo, dijo Harry, mirando la copia brillante de su mano. Apretó el puño, y la copia hizo lo mismo. A Harry le pareció extrañamente gracioso y tamborileó con los dedos, observando cómo la copia tamborileaba en el aire. Parece que también te rompiste el tobillo en algún momento, comentó el sanador. Me caí de un árbol al que me había perseguido un perro. Refunfuñó Harry al recordar a ese estúpido chucho de Ripper persiguiéndolo como un loco y a Harry trepando al árbol. Tuvo que quedarse allí arriba durante horas mientras Ripper ladraba, gruñía e intentaba saltar para atraparlo, hasta que la tía Marge salió y apartó a Ripper antes de agarrar a Harry y sacarlo del árbol. El tío Vernon se había enfadado mucho con Harry por haberse lastimado y haberlos obligado a ir al hospital. Fue la tía Petunia quien insistió en que Harry recibiera tratamiento o los vecinos podrían hablar. La sanadora O'Kirk terminó su examen y tomó algunas notas más en su historial antes de abrir un cajón y sacar un frasco, que golpeó con su varita. Harry vio aparecer una etiqueta en el frasco de cristal cuando la bruja se dio la vuelta y le dijo que podía incorporarse. Ahora, Harry, voy a tomarte una muestra de sangre, dijo la sanadora. Esto va a doler, pero te prometo que lo haré rápido. Harry asintió, y el sanador conjuró un taburete y se sentó frente a él, tomándole el brazo izquierdo y dándole golpecitos en el antebrazo antes de clavarle una aguja, extrayéndole sangre. Harry hizo una mueca de dolor al hincarle la aguja, y el sanador O'Kirk volvió a disculparse. A Harry no le importó, pues había sentido un dolor mucho peor en su vida, y que le extrajeran sangre significaba que esta hermosa mujer le sujetaba el brazo. No era romántico, pero para un chico de casi 15 años, fue más que suficiente para hacerle sonreír.
Cuando todo terminó, y la sanadora tenía la sangre de Harry en un vial irrompible, se sentó de nuevo frente a él, con sus gráficos en el regazo. Tomó algunas notas más antes de mirar a los brillantes ojos verdes de Harry y sonreírle. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Harry. Bueno, vamos a hacerle algunas pruebas para detectar cualquier problema de salud en su sangre. Básicamente, para asegurarnos de que no haya antecedentes de enfermedades ni nada parecido en su línea familiar. Luego, se enviará al ministerio para el proceso de selección. Harry asintió, aunque sintió un gran peso en el estómago al imaginarse a alguien metiendo un montón de papeles en una jaula redonda y luego sacando su nombre y el de una bruja. Harry apartó la imagen de su mente, decidiendo que había visto demasiadas películas antiguas cuando sus tíos lo dejaron solo en casa. Bueno, Harry, estás bien de salud. Me entregaron tu historial médico del colegio, así que sé que has terminado en la enfermería más de lo que te corresponde, así que me lo tomaré como un favor personal si logras evitarlo este año. El sanador le sonrió con coquetería a Harry, quien sonrió tímidamente y negó con la cabeza. No puedo prometer nada, rió. El Quidditch puede ser bastante brutal. Seguro que podrías arreglártelas si dejaras de intentar impresionar a las chicas, genio. El sanador rió disimuladamente. Voy a recetarte unas pociones para que las tomes durante el próximo mes. Creo que te ayudarán con algunas de las deficiencias que noté. ¿Qué harán?, preguntó Harry. Principalmente, solo ayudan a fortalecer tu cuerpo y a obtener más nutrientes de lo que comes. Nada del otro mundo. Piensa en ellos como suplementos vitamínicos. No vas a crecer ni 3 metros ni nada. De hecho, probablemente ni siquiera notes ningún cambio, salvo quizás un aumento de energía y quizás un poco más de músculo. Aparte de eso, estás en buena forma física, y la bruja que te toque va a tener mucha suerte porque, además, eres guapísima. Me hace desear ser unos años más joven. La sanadora le guiñó un ojo. Harry no podía dejar de sonrojarse, mientras Dumbledore reía suavemente. La sanadora O'Kirk se volvió hacia Grimes mientras se levantaba de su taburete y le hizo un gesto para indicarle que había terminado. Señor Potter, asintió Grimes. Su voz era profunda y retumbante, como la de un oso. Me gustaría que volviera a recostarse, por favor. Examinaré su núcleo mágico para ver en qué etapa de su desarrollo se encuentra y calcular dónde podemos esperar que esté dentro de unos años. Harry asintió mientras el hombre llamado Grimes agitaba su varita sobre su pecho. Harry observó cómo una serie de runas destellaban sobre su pecho y Grimes asintió varias veces. Luego hubo una serie de destellos, y la expresión de Grimes pasó de inexpresiva a preocupada. A continuación apareció una extraña figura, parecida a una sombra, bastante pequeña, pero no menos inquietante. A esto le siguieron más destellos, y luego, dolor. El hombre llamado Grimes retrocedió un paso cuando la sombra emergió de la cicatriz de Harry. Era de un negro intenso y casi no tenía forma perceptible, pero desprendía un aura amenazante que sobresaltó a Grimes. Hizo otra serie de movimientos con la varita que provocaron el grito de agonía de Harry. El cuerpo del chico se arqueaba violentamente y se agarraba a los lados de la mesa de reconocimiento. Dumbledore se levantó de su asiento, con la varita en la mano, parecía listo para actuar cuando Grimes levantó la mano y gritó para que el anciano se detuviera mientras 7 runas destellaban sobre Harry. ¿Qué le pasa?, gritó la sanadora O'Kirk, apuntando con su varita, preparándose para aturdir a Harry y acabar con su dolor. No hagas nada, gritó Grimes. No debes hacer nada. Harry nunca había sentido que su cicatriz ardía así, ni siquiera durante el ritual donde presenció el regreso de Lord Voldemort. Intentó mirar a Dumbledore, esperando que el director pudiera hacer algo, lo que fuera, para acabar con ese dolor insoportable. Era tan intenso que, tras unos segundos que a Harry le parecieron una eternidad, perdió el conocimiento. Cuando Harry despertó, se encontró en una habitación completamente distinta. No había mostradores ni armarios. Solo la cama que ahora ocupaba, una mesita junto a ella y 2 sillas, una de las cuales estaba ocupada. Mientras Harry intentaba incorporarse, Dumbledore le habló en voz baja. Tranquilo, Harry, dijo el director en voz baja. Le entregaron las gafas y Harry levantó la vista para encontrarse con que el director parecía muy preocupado. ¿Qué pasó, profesor?, preguntó Harry. ¿Dónde estoy? Sigues en San Mungo. En cuanto a lo que pasó, me temo que es algo demasiado horrible para describirlo con palabras. Apenas empezaba a sospecharlo, pero el inefable Grimes nos descubrió la verdad. Lo siento, Harry. De haberlo sabido con seguridad, habría hecho todo lo posible por remediarlo. No entiendo, ¿qué quiere decir? ¿Qué me pasó, profesor?,
Preguntó Harry, ahora muy nervioso. La más vil de las magias oscuras. La puerta de la habitación se abrió y el hombre de negro, Grimes, entró con un aspecto más severo que antes. Le seguía la sanadora Oakirk, y Harry notó que se había cambiado de ropa. Me alegra mucho verte despierto de nuevo, Harry. Sonrió mientras se acercaba a su cama. Tenía la varita desenvainada y lo examinaba. Harry miró a Grimes y preguntó. No creo que nunca antes un hombre tan guapo se hubiera esforzado tanto por estar conmigo. Gracias por el cumplido. Harry no pudo evitar sonrojarse y sonreírle a la atractiva sanadora antes de volverse hacia Grimes. Por mucho que quisiera seguir coqueteando, o lo que fuera que estuvieran haciendo, necesitaba respuestas. Así que, volviéndose hacia Grimes, preguntó, ¿magia oscura? Se llama Horrocrux, para ser precisos. Un fragmento del alma de alguien que vive en tu cicatriz. Después de que te desmayaras, llamé a varios de mis colegas inefables para que me ayudaran a quitártelo. No fue tarea fácil, pero lo logramos, explicó Grimes. ¿Un fragmento de alma? Harry parecía desconcertado mientras se giraba hacia Dumbledore. ¿Es eso siquiera posible? Sí, pero ya no tienes que preocuparte por eso, y parece que no hubo daño permanente en tu núcleo. De hecho, me interesaría mucho volver a verte dentro de 3 años para ver qué tan fuerte te vuelves. Tu núcleo era impresionante, dijo Grimes con un dejo de admiración. ¿Qué quieres decir? Preguntó Harry. Bueno, es muy sencillo, dijo Grimes, conjurando una mesita con un vaso alto y transparente. Verás, todos tienen un núcleo mágico, incluso los muggles, aunque el suyo suele estar vacío, igual que este vaso. ¿Me entiendes? Harry asintió. Grimes continuó. El núcleo de un Skip tendrá magia, pero no será muy fuerte. Como este. Grimes golpeó el vaso con su varita y apareció una pequeña cantidad de agua dentro. Harry asintió de nuevo, indicando que lo entendía. El núcleo del adolescente mago promedio empieza más o menos aquí. Grimes golpeó el vaso de nuevo y se llenó de agua hasta la mitad. Harry asintió y Grimes continuó. Durante tus años escolares, tu magia aumenta. A medida que aprendes más hechizos, desarrollas tu concentración, etc., tu habilidad y poder mágicos crecen contigo, así que, al llegar a la mayoría de edad, el núcleo de un mago promedio puede estar por aquí. El vaso ya estaba lleno en más de 3/4 partes. Lo que me parece interesante es que ya estás aquí. El vaso se vació hasta llenarse casi 3/4 partes. Sospecho que tu magia podría estar cerca de llenarlo, por así decirlo. Solo hay un puñado de brujas o magos que lo han llenado en Gran Bretaña. No es raro, ni mucho menos, pero sí inusual. Estoy seguro de que si tu futura esposa es tan fuerte como tú, podemos esperar grandes cosas de la casa Potter en el futuro. ¡Guau! Dijo Harry mirando el vaso de agua casi lleno e imaginando que era su núcleo. En efecto, coincidió Dumbledore. Sanador Oakirk, ¿puedo llevar a Harry a casa ya? Creo que estaría bien. Debería intentar descansar la próxima semana y tomar todas las pociones que le receté, dijo la sanadora Oakirk, aunque parecía preocupada. Gracias, dijo Harry, balanceando las piernas por el borde de la cama y dándose cuenta de que llevaba una bata de hospital. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Casi una semana, dijo el sanador Oakirk. Los ojos de Harry se abrieron de par en par por la sorpresa. Como dije, Grimes se encogió de hombros. No fue tarea fácil. Volveré en 15 minutos con tus pociones, Harry, dijo la sanadora Oakirk al marcharse. Luego puedes irte a casa. Fue muy agradable conocerte, Harry, dijo Grimes, haciendo una reverencia al chico. Tras la marcha de Grimes, Harry se puso su ropa y se giró para mirar a Dumbledore, quien estaba visiblemente preocupado. Harry quiso preguntar qué le preocupaba, pero la sanadora Oakirk regresó con una bolsa que tintineó con un murmullo. Se la entregó a Harry y le dio instrucciones sobre las pociones que debía empezar a tomar a la mañana siguiente. 20 minutos después, Harry se encontraba en un pequeño parque en una sucia calle londinense, frente a una hilera de edificios de ladrillo. Dumbledore le dijo que el cuartel general de la Orden del Fénix estaba en el número 12 de Grimmauld Place. Harry no lo entendió al principio hasta que un momento después apareció un edificio que no había estado allí un momento antes, apretujándose entre el 11 y el 13. «Guau», dijo Harry encantado. Harry siguió a Dumbledore al porche y cruzó la puerta. Lo siguiente que supo fue que su padrino lo abrazaba. «Me alegro mucho de verte, niño», dijo Sirius, abrazando fuertemente a su ahijado. «He estado muy preocupado. Sirius, me gustaría que nos acompañaras al salón. Tenemos mucho de qué hablar y sería mejor hacerlo en privado», dijo Dumbledore con severidad al pasar junto al padrino y al ahijado.
Sirius asintió y condujo a Harry por un pasillo oscuro hasta una pequeña habitación tipo oficina con 2 sofás pequeños, un escritorio grande y ornamentado y 3 estanterías altas repletas de libros y libros de contabilidad antiguos. Dumbledore se sentó pesadamente e invitó a los otros 2 a sentarse también. Harry nunca había visto al director tan cansado y viejo como ahora, mirándolo casi con súplica. Harry, lo siento más de lo que podría expresarte. No soy el único responsable de todo lo que te ha sucedido. Tuve mi parte que desempeñar. Mi mayor error fue ocultarte la verdad. Nunca quise cargarte con lo que inevitablemente tendrás que afrontar algún día, dijo Dumbledore con cansancio. Señor, preguntó Harry con voz ligeramente temblorosa. Llevo tiempo sospechando que compartías una conexión con Lord Voldemort. Era la única explicación de tu capacidad para ver dentro de su mente a través de tus sueños. También sé, desde la noche en que me entregaste el diario arruinado de Tom Riddle, cómo Lord Voldemort escapó de la muerte la noche en que intentó matarte. Todo lo que me describiste sobre lo ocurrido en la Cámara de los Secretos solo podía significar que el diario había sido un Horrocrux. Los ojos de Sirius se abrieron de par en par y levantó la mano para impedir que Dumbledore continuara. ¿Voldemort hizo un Horrocrux? ¿Qué es exactamente un Horrocrux?, preguntó Harry. Ese hombre, Grimes, fue un poco impreciso con los detalles de lo que me pasó. Un Horrocrux es, para ser sincero, una abominación de magia verdaderamente repugnante. Dumbledore comenzó. En esencia, es una forma de protegerse de la muerte. En esencia, uno partiría su alma y la escondería en un objeto. Mientras el objeto permaneciera intacto, no podría morir de verdad. ¿Y cómo haría eso?, preguntó Harry. Mediante un acto de pura maldad, dijo Sirius con gravedad. Normalmente, asesinato. En efecto, confirmó Dumbledore, aunque miró a Sirius con extrañeza. Parece que sabes algo sobre este tema. Soy negro, una de las familias oscuras más notorias de la historia. La biblioteca aquí tiene una gran cantidad de libros oscuros. Y yo era un chico bastante curioso. Pero esto, es repugnante, dijo Sirius negando con la cabeza. Entonces, ¿cómo acabó un trozo del alma de Voldemort en mi cabeza?, preguntó Harry con amargura. En cuanto a eso, solo puedo suponerlo, pero es probable que la noche en que Voldemort intentó matarte y su hechizo rebotó, su alma ya era bastante frágil, y un pequeño fragmento se adhirió al único ser vivo de la habitación, a ti. También sospecho que el fragmento era tan pequeño y débil que simplemente absorbió tu magia, pero no pudo controlarte de la misma manera que el diario intentó con la señorita Weasley, explicó Dumbledore. Si solo hizo el diario, ¿de verdad sería tan frágil su alma?, preguntó Sirius. Es decir, claro que asesinó a muchísima gente, y su alma probablemente era bastante inestable, pero no entiendo cómo un fragmento pudo desprenderse así sin que lo hiciera para crear otro Horrocrux. Creo que hizo más de una cosa, aunque no estoy seguro de si fue solo una o varias. Lo importante es que Harry ya no tiene ninguna conexión con Lord Voldemort, y por eso creo que debería saber por qué sucedió todo esto, dijo Dumbledore, volviéndose hacia Harry, quien de repente se vio inclinado hacia adelante con anticipación. Unos 4 meses antes de que nacieras, Harry, se hizo una profecía. Me reuní con una joven vidente para ocupar el puesto de profesora de adivinación. Durante la reunión, ella hizo una profecía, que fue parcialmente escuchada por uno de los jóvenes seguidores de Lord Voldemort. Esta profecía decía que, si se cumplían ciertos criterios, serías tú quien sería la perdición del Señor Tenebroso. Voldemort, en su miedo e ignorancia, se propuso destruirte y, al hacerlo, puso en marcha la profecía, dijo Dumbledore mientras Harry los miraba a él y a Sirius con expresión confusa. ¿Qué decía exactamente esta profecía?, preguntó Harry con voz temblorosa. Dumbledore miró a Sirius, quien asintió, y luego recitó la profecía que había escuchado hacía una eternidad. La respuesta de Harry fue, como mínimo, esperada. Esto es una locura. Es decir, es simplemente, una locura total. ¿Es él o yo? ¿De eso se trata?, gritó Harry mientras ella caminaba pesadamente por el pequeño salón. ¿Cómo se supone que lo voy a lograr? Ese tipo, Grimes, dijo que era fuerte, pero no conozco ninguna magia que Voldemort no conozca. Harry, esta estúpida profecía no cambia nada, dijo Sirius, intentando calmar a su ahijado. ¿Puedes decirme de verdad que si no la hubieras oído, o si ni siquiera la supieras, no querrías pelear con él? Harry pensó un momento antes de relajarse. La verdad era que lucharía contra Voldemort pasara lo que pasara. Sabía que no podría soportarlo si permitía que alguien sufriera mientras tuviera el poder de detenerlo. Quizás era solo su naturaleza, pero en realidad no importaba.
Harry sabía que siempre lucharía mientras fuera lo correcto. Harry, hasta que los inefables lograron quitarme el Horrocrux, temía que para destruir a Voldemort de una vez por todas, tendrías que morir a manos suyas, admitió Dumbledore con tristeza. Harry lo miró boquiabierto mientras Sirius emitía varios sonidos de incredulidad. Esta es una prueba más de que soy tan falible como cualquiera, continuó Dumbledore. Después de que me contaras lo ocurrido en el cementerio, supuse que si te enfrentabas a Dumbledore y te sacrificabas, romperías la conexión de una vez por todas y, inevitablemente, te brindarías la misma protección que tu madre te brindó. ¿Estás loco? Casi gritó Sirius. Quizás sí, suspiró Dumbledore. Pero eso claramente ya no tendrá éxito, ya que, afortunadamente, el fragmento de alma ha sido extraído. Esto nos presenta un nuevo problema. ¿Cómo prepararte para enfrentarte a nuestro enemigo cuando llegue el momento? Dijiste que la profecía decía que tendría algún tipo de poder, dijo Harry, mirando a su director con curiosidad. No tengo ningún poder especial. Ah, dijo Dumbledore, con aspecto alentado. Hay una habitación en el ministerio que permanece cerrada con llave. En su interior se estudia una magia misteriosa y maravillosa. Creo que posees ese poder. Y estoy dispuesto a demostrártelo. ¿Qué poder? Preguntó Sirius al borde de su asiento. En pocas palabras, dijo Dumbledore mirando fijamente a Harry. Amor. Harry hundió los hombros y dejó escapar un largo suspiro de exasperación. ¿Bromeas? Preguntó con amargura. ¿Amor? ¿Qué clase de poder es ese? ¿Cómo se supone que voy a matar a Voldemort con amor? ¿Abrazarlo hasta que se derrita? Tanto Dumbledore como Sirius rieron disimuladamente y Dumbledore negó con la cabeza. No. Dudo que Lord Voldemort te permita siquiera acercarte lo suficiente para un apretón de manos. Aunque ahora puede tocarte sin causarse dolor, aún te teme. No, lucharás contra Voldemort, pero a diferencia de él, no lucharás por ti mismo. Lucharás por cada persona que te importa, y eso te dará fuerza. ¿Pero cómo? Preguntó Harry con impaciencia. Cuando protegiste a Sirius de los dementores, lo único que te impidió conseguir un Patronus fue tu propio miedo. Más tarde, cuando tú y la señorita Granger usaron el giratiempo, conseguisteis un poderoso Patronus para proteger a vuestro padrino y a la señorita Granger. Fue fácil porque ya no teníais miedo. Habíais visto los resultados. Esto es igual. Dumbledore sonrió con sinceridad. Harry consideró esto por un momento mientras Sirius y Dumbledore lo observaban. Harry apenas podía creer lo que le habían dicho. ¿Amor? El amor le daría el poder que terminaría conquistando a Voldemort. Era un buen pensamiento, salvo por el hecho de que Harry no tenía idea de lo que realmente significaba amar a alguien. Claro, se preocupaba por sus amigos y su padrino, pero en realidad no podía decir que era amor lo que sentía. Desde que tenía memoria, había soñado con enamorarse, casarse y tener una familia. Algo que Dumbledore le había dicho una vez, que era su mayor deseo porque eso era lo que veía en el espejo de Oesed. Sin embargo, no sabía qué sentiría ni cómo sabría que amaba a alguien. Estos pensamientos lo trajeron de vuelta a la realidad al recordar que su deseo se cumpliría, en cuestión de palabras. ¿Qué hay de esta ley matrimonial, señor? Preguntó Harry. Estoy a punto de verme obligado a casarme con una chica que se convertirá en un objetivo porque Voldemort cree que algún día lo destruiré. O peor aún, me veré obligado a casarme con una chica que me entregará a Voldemort para que su familia tenga preferencia sobre las demás. No creerás de verdad que vamos a permitir que eso pase, ¿verdad, Harry? Dijo Sirius, poniéndose de pie y dándole una palmadita en el hombro. Voy a entrenarte aquí el resto del verano. Conozco varios hechizos que podrían serte útiles. También te enseñaré las costumbres de los sangre pura. Será aburrido, lo sé, pero te sorprenderá lo mucho que podría ayudarte. Harry, no estás solo y nunca lo estarás, dijo Dumbledore, poniéndose también de pie. Todos estamos aquí para ti, porque nos preocupamos por ti y tu felicidad. Harry asintió apreciativamente y Sirius lo abrazó con fuerza. Bueno, me temo que necesito irme. Tengo mucho que organizar para el próximo año escolar. Harry, te pido que te esfuerces y aprendas todo lo que puedas de Sirius. Albus, dijo Sirius, volviéndose hacia el anciano. Ahora que Harry lo sabe, ¿por qué no conseguimos la profecía y la destruimos? Si no está, nunca la aprenderá, y al menos tendremos una pequeña ventaja. Por ahora, deseo dejar la profecía donde está. Espero que el deseo de conocer su contenido atraiga a Voldemort. Sin embargo, consideraré destruirla si las cosas cambian. Buenas noches a ambos, dijo Dumbledore mientras salía de la habitación. Sirius se quedó mirando la puerta ahora abierta con bastante mal humor.
Creo que tienes razón, dijo Harry. Deberíamos destruirlo. Dumbledore también tiene razón, suspiró Sirius. Odio admitirlo, pero mientras ese imbécil siga escondido, el ministerio seguirá escondiendo la cabeza en la arena y seguirán aprobando más tonterías como esta ley del matrimonio solo para que el resto estemos demasiado distraídos como para darnos cuenta de lo que realmente está pasando. Harry asintió y Sirius le dio una palmada en el hombro. Ya basta de tonterías por ahora. Vamos a estar metidos hasta la cintura a partir de mañana. ¿Por qué no te llevo arriba, te enseño tu habitación y luego te dejo con tus amigos? Sugirió Sirius. ¿Mis amigos? Harry levantó la vista emocionado. Sí. Tu amigo Ron está aquí con el resto de su familia, y seguro que les encantaría verte de pie. Vamos a pasar un montón de tiempo juntos, así que mejor que te quedes con tus amigos mientras puedas. Sirius no bromeaba. A las 6 de la mañana siguiente, despertó a Harry y le hizo desayunar junto con las pociones que le había dado el sanador Oakirk. Después, fueron al sótano, donde Sirius empezó a enseñarle a Harry algunos hechizos muy avanzados que, sin parar, le recordaba que solo debían usarse en una pelea real. Al principio, Harry temió una reprimenda del ministerio hasta que Sirius le explicó que estaban en un lugar que el ministerio no podía supervisar, así que Harry era libre de usar toda la magia que quisiera. También le advirtió que no se lo dijera, ya que Sirius estaba seguro de que a la señora Weasley no le gustaría que sus hijos usaran magia cuando, técnicamente, no tenían permitido hacerlo. Sirius trabajaba con Harry en hechizos toda la mañana y, después de comer, se sentaban en el salón, donde Sirius se dedicaba a enseñarle a Harry las costumbres de los sangre pura y el funcionamiento del Wisengamot. Cuando Harry le preguntó por qué tenía que aprenderlo todo, Sirius le explicó que las guerras no siempre ocurrían en el campo de batalla y que Harry necesitaba aprender a luchar en todas las arenas. Después de cenar, Sirius le dio a Harry un libro para leer, del cual hablarían al día siguiente. Este regimiento continuó durante el resto de julio y parte de agosto, incluyendo el cumpleaños de Harry. Harry se esforzó mucho durante el entrenamiento mágico, pero el resto se aburría mortalmente. Para él, eran costumbres anticuadas y retórica social. Sin embargo, Sirius insistió en que Harry lo necesitaría, así que insistió. Sin embargo, Sirius no era cruel y le permitía a Harry tener tiempo para visitar a Ron y al resto de los Weasley los fines de semana, tiempo durante el cual Fred y George se burlaban incesantemente de él por sus nupcias pendientes, mientras Ron sugería con quién podría terminar Harry. ¿Y Jennifer Kell?, preguntó Fred. Alta, con el pelo largo y negro. ¿Quién? Harry parecía confundido. Ravenclaw de séptimo año, dijo George con una sonrisa traviesa. Tiene la cara como si le hubieran dado 7 u 8 Bludgers seguidas. Y una pierna es más larga que la otra, añadió Fred. Si no te gusta, ¿qué tal Lucky Schlesinger de Hufflepuff?, sugirió George. Supongo que eres de los que se dejan llevar por el trasero, y Lucky tiene un trasero enorme para ti. Se equivocan, dijo Ron con vehemencia. Harry va a acabar con Eloy Semirgen. Sin duda. Eres como un disco rayado, amigo. Harry puso los ojos en blanco. Es el único nombre que has dicho en las últimas 2 semanas. Empiezo a pensar que podrías sentir algo por ella. Oye. Retrocedió Ron. Creo que a Rickins ha dado en el clavo, rió Fred. Nuestro pequeño Ronnie está enamorado. Y aquí estábamos, pensando que nuestro hermano pequeño podría tener algo con nuestro ratón de biblioteca residente. George se rió al ver la cara enrojecida de Ron. Ya puedes largarte. Espetó Ron enfadado, lo que hizo reír a carcajadas a Harry. Vamos, Ron, dijo Harry riendo. Al menos podrías admitir que te gusta Hermione. Ron negó con la cabeza, con los brazos cruzados. Pero no lo sé. Anda ya, dijo George riendo a carcajadas. Le arruinaste la noche con Krum y la acusaste de traicionar a Harry. ¿Cómo lo llamarías? Ser un idiota, respondió Fred, lo que solo sirvió para enfadar aún más a Ron. No tienes ni idea de lo que hablas, espetó Ron. Miró a sus hermanos, que se inclinaban hacia adelante expectantes, y a Harry, que también parecía esperar una explicación. Ron suspiró y levantó las manos. Bien, gruñó. Puede que Hermione me gustara en algún momento. Pero me di cuenta de que somos demasiado diferentes, y que por mucho que peleemos arruinaríamos nuestra amistad sin remedio, y no quiero eso. El año pasado fui un imbécil en muchos sentidos, y simplemente no quiero volver a ser esa persona nunca más. ¡Guau! Dijeron los gemelos a coro, mientras Harry asentía con aprobación. Además, siento algo por Padma Patil, admitió Ron en voz baja. ¿Padma? Resopló Harry. La misma chica que ignoraste durante el baile de Navidad.
Acabo de decir que fui un completo imbécil, ¿no? Ron se encogió de hombros. De todas formas, no creo que tenga ninguna posibilidad con ella, pero, Ron se encogió de hombros otra vez. Creo que podrías tener una oportunidad con ella si le demostrarás que estás realmente interesado, dijo Harry con seguridad. Siempre y cuando no esté comprometida con nadie, señaló Fred. Después de todo, es una sangre pura. ¿Soy el único que piensa que todo esto es una tontería? Preguntó Harry con amargura. Los tres chicos Weasley asintieron. Lo peor es cómo está afectando a la gente, comentó George. No solo a ustedes, que tienen que casarse, sino también a otras personas. ¿Qué quieres decir? Preguntó Harry. Está destruyendo relaciones felices, dijo Fred. Oímos a papá hablar de ello la otra noche mientras entrenabas con Sirius. 3 de los aurores que papá conoce tuvieron que romper con personas con las que salían porque tenían que casarse con alguien de pura sangre, añadió George. ¿Te lo imaginas? Llevas meses, quizá años, con un pájaro, y eres feliz, Isas. Tienes que terminarlo para casarte con alguien que el ministerio te elija. Papá está convencido de que el ministerio espera muchas denegaciones porque así podrán confiscar los bienes de la gente y llenar las arcas del gobierno, concluyó Fred. Y no se trata solo de gente que ya tiene una relación, dijo Ron con aire hosco, mirando hacia la puerta. La sonrisa de los gemelos también se desvaneció. Harry, ahora muy curioso, se incorporó un poco más mientras preguntaba qué significaban. Anda ya, Harry, no eres tan tonto, suspiró George. Seguro que te has fijado en cómo ha estado Ginny últimamente. Su sueño se ha hecho añicos gracias a Fudge. Oh, dijo Harry, volviéndose hacia la puerta cerrada como si el pequeño Weasley estuviera al otro lado escuchando. Se había dado cuenta de cómo el pequeño lo evitaba. Ginny no le había dirigido la palabra desde su llegada, y los fines de semana, cuando Harry tenía tiempo libre en Grimmauld Place, Ginny se quedaba en su habitación. Sí, asintió Ron. Se puso furiosa cuando se enteró de esta estúpida ley. Les rogó a mamá y papá que la presentaran para poder casarse contigo y protegerte de todos esos troles asquerosos que andan por ahí esperando clavarte sus sucias garras, continuó Fred. Convenció a mamá, aunque creo que de todas formas le gustó la idea de convertirte en uno de los suyos. Por suerte, papá la hizo entrar en razón. En realidad, solo dijo que podría terminar con Malfoy, dijo George con una sonrisa burlona. Dijo que no había garantía de que terminara contigo debido a todos los factores que supuestamente usaban para hacer los emparejamientos. Para empezar, solo permiten sangre pura y algunos mestizos de familias muy prominentes. Resultó ser una discusión sin sentido de todas formas, comentó Ron, frotándose el puente de la nariz, con aspecto aún un poco desconsolado. Harry sabía que Ron y Ginny habían sido muy unidos, y Ron debía de estar sintiéndose mal por su hermanita. El ministerio no permite la entrada a menores de 15 años. Es bastante sospechoso, ya que acabas de cumplir 15, ¿verdad, Harry? Preguntó Fred. Creo que ese es el punto, respondió Harry poniendo los ojos en blanco. Sirius dijo que Fudge se cree que si logra alejarme de Dumbledore, veré la luz, o alguna tontería. Por eso Sirius ha estado intentando que aprenda todas esas tonterías de etiqueta. Dice que será útil en el ámbito político. ¿Así que quieren que te dediques a la política? Preguntó Fred, algo sorprendido. Creo que no tengo otra opción. Harry se encogió de hombros antes de quejarse. Como todo lo demás en mi asquerosa vida. Eso tiene mucho sentido ahora que lo pienso, dijo George pensativo. Sé que no te gusta tu fama, Harry, pero podrías usarla para generar muchos cambios en nuestro mundo. Sirius y Remus dijeron lo mismo, dijo Harry riendo. ¿Creen que debería pedir la cabeza de Fudge en bandeja o algo así? Quizás deberías, dijo Ron riendo. Quizás así podríamos conseguir un ministro que no sea un imbécil y que haga algo para detener a quien tú sabes. ¿Hay alguien que no te importaría que se uniera a Harry? Preguntó George con una sonrisa diabólica. Debe haber al menos una o dos brujas que te hayan llamado la atención. Harry luchó contra el rubor pero respiró profundamente. Bueno, me gustaba Cho-chan, pero no creo que le entusiasme tanto estar conmigo después de, ya sabes, dijo Harry con ironía. Nadie dijo nada, pero todos sabían que Harry se refería a Cedric Diggory. La cosa es que en realidad no importa porque no nos casamos porque queramos, y pase lo que pase, quien quiera que acabe con alguien no me va a conocer de verdad, y yo no lo conoceré. Es demasiado difícil de asimilar. Harry dejó escapar un profundo suspiro. Bueno, al menos tienes algo que esperar, dijo Fred con bastante alegría.
Cuando Harry lo miró con curiosidad, Fred se giró hacia su hermano, quien imitó la mirada traviesa de su gemelo. La despedida de soltero, dijeron los gemelos Weasley encantados, y Josh agarró el hombro de Harry y lo sacudió. ¿Qué crees que dirá Hermione cuando se entere de todo esto? Preguntó Ron, con algo de miedo. Depende. Harry se encogió de hombros. ¿En qué? Preguntó Fred. Sobre si Sirius tiene o no libros sobre gobierno y leyes en la biblioteca aquí. Harry se rió entre dientes. Ron y los gemelos también se echaron a reír. Todos sabían que la primera reacción de la ratón de biblioteca de Gryffindor sería aprender todo lo que no supiera sobre la aprobación de leyes, para averiguar si Fudge había hecho algo ilegal y si la ley podía ser revocada. Si eso no funcionaba, probablemente se pondría al día con todo lo relacionado con los compromisos y matrimonios mágicos para ver si había alguna escapatoria que Harry pudiera usar para escabullirse del asunto. Lo que preocupaba a Harry era qué pasaría si Hermione no encontraba la respuesta. Su amiga odiaba no saber la respuesta ni ser capaz de encontrar la solución a un problema. Se enorgullecía de su inteligencia, pero Harry estaba seguro de que, como Fudge había sido más astuto que Dumbledore, Hermione no sería rival para él. Si Albus Dumbledore no conseguía derogar la ley, ¿qué posibilidades tenía una estudiante de quinto año? Harry no tendría que esperar mucho para saber cómo se tomaría Hermione todo esto. Tenía previsto ir al número 12 de Grimmauld Place dentro de una semana.